Apreciables amigos de este programa Nuestro Tiempo, una ventana abierta a las diferentes corrientes del pensamiento. Muy buenas noches, buenos días donde se encuentren. Definitivamente hoy 25 de agosto del año 2021, una fecha muy importante en lo personal. Quiero contarle a los que participan esta mañana que un 25 de agosto falleció mi querido padre. Y bueno, fue una persona que me inculcó los ideales de libertad, me inculcó lo que es la democracia y creo que de alguna manera me inculcó también lo que es la comunicación, porque déjenme recordarles que mi incursión en este campo lo inicié allá por 1990 con la instauración de un periódico que se llamaba Pensamiento Libre, una luz en la noche de los pueblos. Por razones económicas, porque llegó un momento que ya no era posible mantener económicamente el periódico, vivimos los años más duros de la historia de Guatemala con un pensamiento libre. 10 años después tuvimos que salir de circulación porque la gente prefiere comprar prensa libre acá en San Pedro porque tiene más hojas y le sirve para envolver más producto y no lee ni siquiera el editorial. Luego en el 2004 hicimos otro esfuerzo por establecer Radio Quetzalí y duramos alrededor de 7 años porque pues personas de los medios tradicionales al ver un medio que ya empezaba a hablar de la verdad, con entrevistas, con reportajes, pues hicieron todo lo posible para sacarnos de esto. Y hoy, precisamente un 25 de agosto del 2021, también vamos a iniciar un proyecto de un canal de YouTube. Mientras tanto, seguimos en Canal 4 de Oro Rey. Y entonces, quiero darle la cordial bienvenida a mis invitados, el arquitecto Iván Santisteban, que me va a colaborar con la conducción de este programa, y más adelante vamos a presentar a nuestro invitado especial, ya conocido porque lo hemos tenido en otras oportunidades en el set de Canal 4, no precisamente en vivo, pero a través de la plataforma de Zoom. Iván, buenos días, buenas noches en otras partes, bienvenido. Gracias, Noel, y licenciado Aquiles Fayase, un gusto. Estoy a sus órdenes, es un honor verdaderamente compartir con un personaje de la vida política nacional. En un momento de mi vida también yo participé en la vida política, fui diputado del 2000 al 2004, y pues tenemos alguna idea sobre lo que está pasando en el país y por supuesto que nos va a encantar, más que intercambiar puntos de vista, poner a disposición este espacio para trasladar a los seguidores de este programa las opiniones de personajes de la vida nacional que orienten la opinión pública para fortalecer la participación social en este proceso que estamos viviendo hoy en día. Bien, muchas gracias, Iván. Invitamos al licenciado Aquiles Fayase porque hemos encontrado también en él una posición no particular respecto a la problemática del país. Sin embargo, he de decir que a partir del día de hoy, para realizar un periodismo independiente, vamos a tener que presentar todas las voces que surjan en el país que conocemos a través de los años también, tanto de izquierda, de centro, izquierda, centro, derecha, ultras, porque todos tienen cabida en lo que es una democracia y en lo que es trasladar la noticia, el pensamiento de los diferentes personajes en un país, en una comunidad, etcétera, etcétera. Licenciado Aquiles, bienvenido nuevamente a a Nuestro Tiempo. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Iván, mucho gusto, y Noel, como siempre, es un saludarlo a la audiencia. Bueno, buen día o buena noche, depende a qué hora lo vean el programa. Claro que sí.
Bueno, pues, licenciado, creo que estamos en un momento, en un 25 de agosto, después de haber fallado el presidente de la República, pues al declarar un estado de emergencia, de calamidad, y de su pérdida prácticamente en el Congreso de la República. Y entonces creo que estamos en el momento de hacer un análisis de coyuntura y queremos escucharlo. ¿Qué es lo que piensa usted al respecto? Adelante, licenciado. Sí, tenemos que empezar con analizar desde diciembre del 2019 lo que ha venido sucediendo. En diciembre del 2019, en China, se dieron cuenta de esta nueva enfermedad y los países más adelantados en sistemas de inteligencia se dieron cuenta que una pandemia venía al mundo. Empezaron a tomar algún tipo de precauciones y nosotros vimos que en febrero ya del 2020, en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, se empezaban a tomar algún tipo de medidas de contención y de restricción, que básicamente las medidas se han dirigido a dos temas: evitar el contagio de la persona a persona, el contacto, porque es la única forma que se transmite el virus famoso y empezar a buscar una solución que el día de hoy se llama vacuna. En Guatemala nos quedamos sentados. Los del gobierno de Guatemala, que era un gobierno nuevo en ese momento, no tenían la menor idea de qué significaba. Y tuvieron que reaccionar de emergencia hasta en el mes de marzo, a finales de marzo, cuando ya todo el mundo estaba bajo alarma. Ni el mundo ni Guatemala sabía a qué atenerse ni qué esperar. Era lógico que tenían que tomarse medidas. Se esperaba que un gobierno nuevo con una persona que llevaba 20 años diciendo cosas, porque las cosas que decía en las campañas tenían mucho sentido, mucha razón. Claro. Si usted lo mira, las campañas eran muy sensatas en el término de lo que pedían la renuncia, le pedían ciertos compromisos a los presidentes. Todo eso fue bastante sensato. Sin embargo, no logró una mayoría en la primera vuelta, apenas 13%. El motivo de su triunfo electoral fue el antivoto contra Sandra Torres. Pero él interpretó como que tenía un apoyo popular masivo. Y ahí es donde se equivocaron los del gobierno, porque no se dieron cuenta, ni siquiera después de la elección de la Junta Directiva del Congreso, que su alianza estaba pegada con chicle. Y entonces creyeron con gran triunfalismo que podían imponer todo tipo de medidas. La primera medida, que fue el primer confinamiento, el 20 de marzo del año pasado, fue generalmente aplaudido. Todos sabíamos que se tenía que hacer algo, y algunos, como yo, desde el primer día estuvimos con la posición de que una pandemia es imparable, que solo hay una salida para la pandemia, que es la que estamos viviendo hoy, 18 meses después, que es un contagio masivo y una vacunación masiva. No hay otra salida. Y esa fue mi posición desde el primer día, y yo empecé a dar oposición desde el primer día, aunque aceptaba que había razón para tener restricciones y que debía de tomarse medidas de fortalecimiento y reestructuración general del sistema de salud. Vino el primer estado de calamidad y entonces la personalidad de nuestro presidente cambió. Empezó a salir cada 2 días, cada día, todos los días, en cadena nacional. Lo vimos con el pelo pintado, las cejas pintadas, haciendo ademanes. Entonces, eso empezó a darle a la población una imagen negativa. Teníamos aquel ministro de Salud Pública que su función era leernos los muertos del día.
Y entonces la consecuencia de ese mensaje fue negativa. La gente, en lugar de verse confiada y liderada positivamente, se empezó a sentir controlada y restringida. Y es ahí donde empezó a fallar la cadena de eventos que nos llevó hasta el día de ayer. Si digamos, el liderazgo hubiera sido un liderazgo positivo, humilde, de aceptación de la ignorancia. Yo cito, por ejemplo, el caso del primer ministro canadiense. Impuso las mismas restricciones que en Guatemala, más drásticas todavía, con 95% de popularidad. Es todavía un hombre joven, que en su actuar es muy humilde, muy sencillo, y no andaba con prepotencias. Vemos Angela Merkel en Alemania. Es una doctora en ciencias tecnológicas que nunca salió en cadena nacional diciendo nada, queriendo hacer nada, y se impusieron las mismas restricciones que en Guatemala. Entonces, en Guatemala el primer estado de calamidad fue generalmente aplaudido. El segundo ya fue aceptado, pero ya no había tanta resignación, porque nos dimos cuenta que en realidad no era una cuarentena total, sino era una restricción de libertades, porque las empresas grandes siguieron operando, los mercados siguieron operando. Yo conozco casos de muchas personas en los departamentos que los alcaldes le daban una carta de que eran vendedores de verdura y podían circular libremente. Conozco casos aquí en el Ministerio de Salud que daban salvoconductos por técnicos. La tercer estado de calamidad empezó a colmar la paciencia de la gente, porque se estaba, digamos, el 70% del empleo, no de la producción nacional, sino del empleo, se produce a nivel informal. Y ese nivel informal, los vendedores de artesanías de Panajachel, los vendedores de artesanías de Antigua, todos los atendedores de restaurantes, meseros, los dueños de pequeños gimnasios, los artistas. Y voy a hacer una broma de mal gusto, hasta las chicas de la calle no podían trabajar. Y eso lo que empezó a generar es un descontento generalizado ante ofertas que nunca se cumplieron. La oferta del bono familia le llegó a quienes consumían energía eléctrica. Y los que no consumían energía eléctrica, ¿qué hicieron? Y les llegó 3 meses tarde el primer pago, 5 meses tarde el segundo pago, y el último pago les llegó 7 meses después, solo la mitad. ¿Qué podía esperar el pueblo con 2.500 quetzales en 6 meses? Venían siendo 400 quetzales al mes. Eso es imposible mantener una situación social con ese tipo de cuestiones. Luego vino el cuarto estado de calamidad, y es donde se empezó a ver, en realidad, esa alianza perversa entre los partidos chiquitos y el gobierno, que estaban unidos únicamente por intereses económicos y de poder. Y fue donde empezamos a ver donde los poderes locales, como los COCODES y las municipalidades, se atribuyeron funciones que la Constitución no les permite. Vimos, por ejemplo, en la costa sur, alcaldes cateando casas de recreo. El propio diputado Mario Taracena iba para su casa de recreo en Las Lisas, y el alcalde de esa localidad, con un grupo de personas armadas, le impidió el paso, lo retornó. Luego vimos que en la carretera interamericana, en las carreteras laterales, pueblos enteros cerraban con supuestos cordones sanitarios. No se podía pasar por Patzum ni por Patzicía, no se podía pasar por Godines. Y esas son funciones
que la Constitución no le permite a los alcaldes. Entonces empezamos a ver un empoderamiento generalizado de los poderes locales sin tener el mandato constitucional para hacerlo. De ahí siguió el tema de que se empezó a percibir, no se empezó a ver porque la verdad es que nunca la hemos visto, se ha percibido la corrupción generalizada. Y entonces empezamos a ver una descomposición general del sistema, al punto que por lo menos en la ciudad de Guatemala los puestos móviles en los mercados del Ministerio de Salud venden las pruebas a 100 quetzales, no las hacen gratis. ¿Por qué? Porque el operador que está en contacto con el virus todos los días dice, si el jefe puede echarse los lenes a la bolsa, yo también. No hay un ejemplo, no hay digamos, un patrón a seguir de honestidad. Hasta que llegó el punto cuando fue el 7º estado de calamidad, se vieron la necesidad de suspenderlo, precisamente por la presión popular. Sin embargo, a los 3 días de haber suspendido el estado de calamidad, se puso estado de sitio en los departamentos del nororiente, con la excusa de las caravanas migrantes de Honduras. Entonces, si hablamos para digamos, los municipios de Nahualá, en Sololá, Iztahuacán, y hablamos para Zacapa, Chiquimula y Zabal, básicamente han vivido los 18 meses bajo estado de excepción. Entonces, aquí lo que tenemos que hablar en general es de lo que son la limitación de los derechos, la ilegalidad de los procesos para poder implantar esa restricción de derechos y sus consecuencias políticas. Entonces, cuando hablamos ya de lo que es la limitación de los derechos, vemos, por ejemplo, en el gobierno de Arana se gobernó básicamente los 4 años en estado de sitio. Vivimos bajo un régimen de dictadura completa porque no había ningún tipo de libertad ni garantía constitucional porque estábamos bajo estado de sitio. Luego, en el gobierno de Lucas, y hago el énfasis, se vivió en estado de sitio en la época de Arana con esta misma ley del orden público de 1965. La misma ley de aquel entonces es la que están aplicando hoy. En la época de Lucas se sembró terror basado en esta ley, y en la época de Ríos Montt se fundaron los tribunales de fuero especial con esta misma ley. Entonces, el problema aquí viene siendo que el orden constitucional es una ficción, es ciencia ficción, si las leyes que la Constitución controla son de otro tiempo. El orden constitucional tiene que regular las leyes de su período y por lo tanto la ley de orden público debería haber sido derogada o por lo menos modificada. Y es ahí donde estamos fallando. Porque si usted se da cuenta, cuando imponen los estados de prevención, justifican que el estado de prevención no debe de ser aprobado con el Congreso, porque el artículo 6 de esa ley de orden público refiere que el artículo 151 de la Constitución no lo obliga. Pero nadie se pregunta, el artículo 151 de ¿cuál Constitución? Y resulta que es el artículo 151 de la Constitución de 1965. O sea, de hecho y de facto, estos últimos meses, año y medio, nos han gobernado con la Constitución derogada de 1965. Y no ha sido con vigencia plena la Constitución de 1985. Y es ahí donde, insisto, que básicamente ya solo falta que desempolven la ley fuga o la ley de la vagancia de la época de Ubico. Estamos llegando a tal punto donde tener la razón
no es lo mismo que estar en lo correcto. La ley, la justicia y el derecho no son lo mismo. Recordemos que hasta Stalin tenía sus abogados que le hacían las leyes a la medida. Y tenía sus diputados que le aprobaban las leyes en el Congreso, en la Duma. Entonces, la legalidad de las cosas no se obtiene de estar publicándolas en el diario oficial. Se obtiene de seguir los pasos constitucionales para poder obtener esa legalidad. Si no, veamos Maduro, veamos Chávez, Castro y Daniel Ortega ahorita. Daniel Ortega, en plena campaña presidencial, está metiendo a sus contrincantes en la cárcel con la ley en la mano, porque es la ley que él dictó. Entonces, la ley no es lo mismo que el derecho, ni tener razón es lo mismo que estar en lo correcto. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Yo lo digo en ton de broma, lo he venido diciendo públicamente. Pedir restricciones para controlar la pandemia terminó en una pandemia, pero de restricciones para controlarnos a nosotros. ¿Me entiende? Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado en qué se está haciendo. Claro, también hay que decirle a la gente, mucha no frieguen, hombre, haciendo fiestas sin mascarilla, ¿con motivo de qué? Quiere decir que la gente en general perdió la paciencia con una pandemia que lleva 18 meses en Guatemala, ya casi 2 años en el mundo. Y la mala noticia es que no hay pandemia en el mundo que se haya acabado en 18 meses. En la historia de la humanidad las pandemias han durado 3, 5 años, hasta 10 años, 20 años. Y entonces lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con esa pandemia. Correcto. Licenciado, antes quiero decirle a nuestro público que llegada la hora, los 60 minutos que tenemos acá en Canal 4, pues se va a cortar la transmisión y los que quieran continuar viendo el resto de esta entrevista pueden hacerlo a través de Quetzalí TV, a través de la plataforma de YouTube. Voy a iniciar, digamos, con una pequeña duda generalizar. Luego Iván pues entrará al aspecto propiamente legal, jurídico y desde el punto de vista de la Constitución. Licenciado Aquiles, esta reacción del presidente que ha tenido a lo largo desde el inicio de su gobierno y principalmente de la pandemia, ¿no cree que se debe a los compromisos que contrajo a lo largo de 3 campañas, 4 campañas, deudas con ciertos sectores y que al final, como el resto de presidentes después de la llamada ola democrática, no hayan gobernado el país, sino quienes hayan gobernado hayan sido ciertos sectores poderosos y que a eso se deba la forma en que fue abordada la pandemia? Mire, la situación no es clara. La pregunta es, ¿usted podría sobrevivir 20 años sin trabajar y gastando en 4 campañas? Definitivamente que no. Entonces, nuestro presidente sobrevivió 20 años, hizo 4 campañas, quinta con la que ganó. ¿A costa de qué? ¿Qué compromisos tuvo que agarrar? ¿Qué deudas tuvo que tener? Es una cuestión que debería ser primordial en la mente de la gente cuando un candidato puede presentarse y presentarse y presentarse y presentarse. Literalmente, ¿de dónde vino el dinero para las 4 campañas? Si vemos el currículum del presidente, fue gerente de Empower. Un gerente de Empower gana 20,000 quetzales. No alcanza ni siquiera para estar saliendo en el periódico.
Fue director de presidios 4 años. Un director de presidios gana 80,000 quetzales. Es cierto, él tiene herencias por su familia materna, pero yo no conozco ningún empresario, ni el dueño de las telefónicas, que pueda gastar en 5 campañas de su propio dinero y seguir como que sin nada. Entonces la pregunta aquí es qué compromisos existen. Y no lo vamos a saber nunca. ¿Y cómo se pudo haber visto reflejado en el manejo de la campaña? Por supuesto, se ve reflejado en 3 formas. La delegación del poder real en manos de quién está. ¿Quién ejerce el poder real en términos de seguridad nacional, en términos de control de población, en términos políticos? ¿Quién ejerce el poder real? ¿Quién ejerce el poder económico? Se habló mucho. Yo no sé cómo definir al señorito que acompaña al presidente, pues. ¿Cómo lo definimos? ¿Su esposito? ¿Su noviecito? ¿Quién es el muchacho este de 30 años que ejerció el poder económico todo el primer año? Todos los contratos pasaban a manos de él. Y la segunda es, ¿por qué, digamos, tenemos tanta gente del propio, no del propio gobierno, sino del propio Estado, diputados, alcaldes, directores? Veamos el caso del director de Caminos, una entidad de tercera categoría o cuarta categoría en la estructura constitucional. Es un director general, por favor. Se desaparecieron 135 millones de quetzales y nadie sabe nada, nadie cuestionó nada, nadie dijo nada. ¿Dónde están esos 135 millones de quetzales? Del director general de Caminos. Y así, lo que no sabemos. Porque recordemos que el presupuesto fue ampliado a 130,000 millones. Casi 50% de lo que venían gastando los gobiernos anteriores, más. Y ese presupuesto sigue vigente el día de hoy. Y ni siquiera se han entregado cuentas. ¿Dónde está, literalmente, dónde está el dinero? Iván. Lick, este recuento de los hechos que usted nos ha hecho es bien interesante porque podemos ver en retrospectiva, digamos, la conducta errática en la que ha caído el gobierno. Y a fuerza de seguir instrucciones, el organismo legislativo ha sido obediente a un gobierno que ya rebasó todos los límites. La gran pregunta, doctor, es ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál es la actitud de la sociedad frente a todo esto en el cuestionamiento del qué hacer de los poderes del Estado? Que no solamente es el Congreso ni el Ejecutivo, sino el sistema de justicia. ¿Cómo la población está tomando conciencia para buscar transformar esta realidad? Porque si no, el nuevo capítulo será otro más que está comprometido con los sectores tradicionales y más de lo mismo. ¿Qué esperanza tiene el pueblo de Guatemala? ¿Cómo logramos esa cohesión social para empezar a transformar desde la sociedad, la que legítimamente tiene la soberanía y que puede quitar y poner, en teoría, al gobierno que nos conviene? ¿Qué ruta seguir? Esa es la pregunta de fondo. La sociedad como un ente sociedad va a lograr cambios únicamente en el momento en que trabaje en forma conjunta. Pero mientras hayan diferencias dentro de la propia sociedad, que los chairos por un lado, los fachos por el otro lado, los de los 48 cantones por otro lado, los de Codeca por el otro lado, los maestros por el otro lado, los de la terminal por otro lado, lo que hay es una pulverización de la capacidad social de organización. Y entonces, digamos, el lema de Maquiavelo, divide y vencerás. Mientras la sociedad esté dividida, los que nos gobiernan van a seguir haciendo lo que se les dé la gana. Y mientras no se reforme
la ley electoral y de partidos políticos, van a seguir llegando los mismos. Porque la ley es tan restrictiva que solo permite a los partidos que ya están. Hay 33 partidos nuevos que se quieren inscribir, pero no avanzan. Y de todas maneras, cuando llegue el día de las elecciones, los 20 partidos existentes, más los 30 partidos que se quieren inscribir, usted lo que va a ver ya ni siquiera es un cartón de lotería. Ya no puede ver el cuadrito donde quiere votar, ni sabe quién es el candidato. Porque como la ley es restrictiva en el sentido de que no permite que la gente haga imagen ni emita opinión, porque si no los del Tribunal Supremo Electoral los van a eliminar por campaña anticipada, entonces los que vamos a tener son un montón de desconocidos. ¿Cómo se mueve esa opinión? ¿Cómo hacer la reforma a la ley electoral con los mismos actores? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Y es ahí donde viene el problema. Sin huevo no hay gallina y sin gallina no hay huevo. Entonces, estos actores son los que obligadamente tienen que reformar la ley electoral, pero la van a reformar a sus intereses. Entonces caímos en la trampa del ratoncito. Damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y aparentemente no hay salida. Ya la población tiene un ánimo donde piensa que la salida es darle una patada a la caja de ratoncito y que el ratón se salga suelto. Ya no hay esperanzas porque los supuestos representantes nuestros. Mire, y voy a citar aquí un caso especial específico. Ustedes vieron en la noche de ayer, antier, el día lunes, la sesión del Congreso donde se improbó el estado de calamidad. Así es. A través de algunas plataformas, de algunos celulares de ahí mismo del Congreso. Bueno, pero a mí me pareció extremadamente interesante que cuando el presidente del Congreso salió corriendo en el último receso, iba custodiado por dos diputados de muy buena presencia física, dando la impresión de como que hasta que lo estaban cuidando. Uno de ellos es el diputado Conde Orellana. Oyó sus declaraciones. Las de Conde no. Cuando el presidente del Congreso se metió escondido a su puerta, el que se quedó afuera a enfrentar los medios fue Conde Orellana. Y voy a citar con hora y con canal La Fuente. Eran las 9:03 minutos en el canal Antigua, en el noticiero a las 8:45, cuando le hicieron una pregunta. Y el diputado Conde respondió que un estado de calamidad de 30 días ya no aguanta, que lo que se necesita es una ley de emergencia nacional de aquí al final del año entrante. Ojo, eso es lo que tienen en mente, una ley de emergencia nacional de aquí a final del año entrante. ¿Y por qué a final del año entrante? Porque en enero del siguiente año, del 2023, empieza el proceso electoral y no puede estar bajo estado de calamidad ni nada. Pero ya lo tienen discutido. Como le decía al principio, hasta Stalin tenía sus buenos abogados. Y los abogados de este gobierno ya empezaron a pensar en esa posibilidad. Y eso va a crear, sin lugar a dudas, un estallido social. Que le vengan a poner al pueblo un toque de queda por 18 meses. O restricciones. Que dígame que las grandes empresas, las 8 o 10 grandes empresas del área del cemento, del área del azúcar, del área de la palma, las embotelladoras, han seguido trabajando con toda normalidad y hasta han mejorado sus ventas. Por ejemplo, las cadenas de supermercados aumentaron sus ventas impresionantemente. ¿Por qué? Le voy a hacer el caso de la ciudad de Guatemala, que es el que conozco a fondo.
Porque toda la gente trabajadora que en las oficinas públicas, en los bancos, en las empresas privadas, almuerza en la calle. Todos los proveedores de almuerzos, de pequeñas cafeterías que proveen los almuerzos a toda esta gente, ¿de dónde se abastecen? En la ciudad de Guatemala, del Senma o de la terminal. Cuando toda esta gente se quedó en casa, ¿a dónde iban a comprar sus alimentos? Porque ya no pedían el almuerzo a la tienda. A las cadenas de supermercados. A las cadenas de supermercados. Entonces las cadenas de supermercados incrementaron increíblemente su venta. Pero ¿quién sufrió? El Senma. El Senma se le bajaron las ventas 30%. Entonces, los afectados son los pequeños comerciantes. Y esos pequeños comerciantes son los que ya no aguantan. Sin ayuda estatal, ni siquiera apoyo fiscal, ni siquiera. Sino que al contrario, ahí la SAT anda taloneando a los pequeños emprendedores que están en Facebook vendiendo panes. Entonces, no hay apoyo estatal. Y como dije al principio, gimnasios, restaurantes, dígame usted, un motivo por el cual un turista de Kenia, un turista de Tangañica, quisiera venir a Guatemala si le advierten que para moverse del aeropuerto a su hotel necesita salvoconducto. Ni en Afganistán, pero ni en Afganistán necesitan salvoconducto para moverse. Imagínense aquí un turista que se baja del avión con salvoconducto. Esto es un estado de guerra. Entonces, ¿cuándo se va a reactivar el turismo?